Todo esto que estoy a punto de contarte sucedió en el verano de 1985, el último fin de semana antes de que empezaran las clases. Mi primo y yo íbamos a escuelas diferentes, pero ambas comenzaban al mismo tiempo, así que esta era la última semana de verano para los dos. Yo tenía 10 años y él 9, lo que no parece mucha diferencia de edad, pero generalmente cuando eres niño, un año de diferencia es enorme. Es la diferencia entre poder levantar medio cubo de agua o un cubo entero, entre correr hasta el final del camino en 10 segundos o en 12, entre encestar un tiro libre o una bandeja. Pero a pesar de esta brecha de edad, yo era muy cercano a mi primo. Éramos cercanos porque nos gustaban las mismas cosas, nos gustaba estar al aire libre, jugar deportes, ensuciarnos y explorar el bosque. Habíamos pasado la mayor parte del verano jugando juntos, nuestros abuelos estaban jubilados y nuestros padres trabajaban durante el día, así que nuestros abuelos nos cuidaban. Pero a pesar de todo el tiempo que ya habíamos pasado juntos, queríamos un fin de semana completo para jugar sin interrupciones y poder quedarnos despiertos lo más tarde posible, jugando y viendo televisión. Primero le preguntamos a nuestra abuela y cuando ella dijo que dependía de nuestros padres, les rogamos hasta que cedieron. Pasamos el sábado lanzando frisbees y pelotas de fútbol y trabajando en nuestro fuerte. El terreno donde estaba la casa de mis abuelos parecía estar sacado directamente del bosque. Había un camino de tierra frente a la casa, pero en los otros 3 lados todo era bosque, y no es que el terreno se volviera boscoso gradualmente. Literalmente, en un paso estabas en el césped espeso de mi abuela y en el siguiente, parado sobre hojas con altos robles y pinos sobre tu cabeza, y con algunos árboles jóvenes luchando por cada centímetro de luz solar. Detrás de la casa, había unos 10 metros de césped y luego comenzaba el bosque, que descendía suavemente por unos 150 metros antes de volver a aplanarse. Al comienzo del verano habíamos empezado a construir un fuerte en esta parte plana del bosque. Encontramos un terreno razonablemente despejado y comenzamos a limpiar las hojas y la paja de pino, y pasamos mucho tiempo recorriendo el bosque en busca de árboles caídos que no estuvieran tan podridos como para deshacerse, pero que aún fueran lo suficientemente ligeros como para que los pudiéramos cargar. Como podrás imaginar, nos llevó mucho tiempo, y después de trabajar todo el verano, el fuerte tenía poco más de 1 metro de altura, aunque queríamos que midiera al menos un poco más de 1 metro. Probablemente no lo terminaríamos hasta la primavera, pero habíamos encontrado una gran lámina de metal que podíamos usar para cubrirlo, así que podíamos meternos dentro y sentir que teníamos nuestro propio club. Pasamos las últimas horas de luz de ese sábado en el fuerte, lo estuvimos cavando un poco más para poder estar de pie adentro, aún tendríamos que encorvarnos un poco, pero ya casi lo lográbamos. Estábamos cavando con las manos porque nuestro abuelo no nos dejaba llevar su pala al bosque. Estábamos sucios, el suelo estaba seco pero aún así estábamos cubiertos de tierra de pies a cabeza, pero no nos importaba. Cuando el sol ya estaba bajo en el cielo, la voz de nuestra abuela resonó por el bosque, la escuchamos claramente porque la estábamos esperando. Grité de vuelta diciendo que ya íbamos de regreso. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo y caminamos de vuelta por el sendero que habíamos hecho hasta la casa. Nuestra abuela no nos dejó entrar hasta que nos limpiáramos, pero no estábamos listos para entrar. Hicimos un compromiso. El abuelo instaló una mesa plegable en el porche trasero y comimos afuera, mientras las sombras de los árboles se extendían lentamente por el patio, como si lo devoraran. El abuelo salió al porche para sentarse a fumar su pipa de la tarde. Era un hombre de pocas palabras, y se sentó allí en silencio por un rato, fumando. Habíamos terminado de comer y nos unimos a él en su silencio. Habíamos estado corriendo y charlando todo el día, y ahora que por fin nos habíamos quedado quietos, parecía que el cansancio nos había sorprendido. Entonces, la gruesa voz del abuelo nos sobresaltó. «Miren allá, chicos». El abuelo señalaba con la pipa hacia el bosque. «Las luciérnagas ya salieron esta noche». Miramos y nos maravillamos al ver cómo emergían del bosque. No era un enjambre. No creí que las luciérnagas formaran enjambres, pero parecía que cada vez había más y más apareciendo del bosque a medida que pasaban los minutos. Me recordó un video de la naturaleza que había visto sobre murciélagos saliendo de una cueva al anochecer en México, y supongo que eso es exactamente lo que era.
fue mi primo menor quien tuvo la idea. Me miró y simplemente dijo, apuesto a que atrapo más que tú. Me reí y agité una mano para indicar lo ridículo que me parecía. El que gane duerme en el sofá y el que pierda en el suelo, propuso. Fingí pensar en el desafío por un momento. Iba a aceptar, siempre aceptaba sus desafíos, pero esta vez no me sentí mal al respecto. Cuando mi primo me retaba al baloncesto, bádminton o algún otro deporte, siempre me sentía mal porque ganaba, yo era más grande, más fuerte y más rápido. Cuando me retaba a juegos de mesa o videojuegos me sentía igual, estaba un año por delante de él en la escuela y mis reflejos eran un poco más rápidos, mi cerebro un poco más desarrollado. Nunca me contenía ni lo dejaba ganar, él se hubiera dado cuenta y se hubiera enojado si lo hacía, creía que algún día me alcanzaría y cuando ganara quería que fuera justo y honesto. Este concurso me parecía perfectamente justo, no era diferente a una búsqueda de huevos de Pascua o al escondite, y me había vencido en esas antes. Extendí la mano y él la chocó, el desafío había sido formalizado. Nuestra abuela no nos quiso dar los frascos que queríamos para guardar las luciérnagas. Reutilizaba todos sus frascos, pero estuvo dispuesta a darnos un par de recipientes opacos de helado, tenían asas, así que serían fáciles de llevar. Tomamos nuestros cubos, nos paramos al borde del porche y le pedimos a nuestro abuelo que contara hasta 3. Él contó lentamente, y en el 3 ambos saltamos del porche y corrimos en direcciones opuestas tratando de atrapar una. Si nunca has perseguido luciérnagas, es como jugar a Marco Polo. En lugar de estar con los ojos vendados, simplemente es de noche y no puedes ver un insecto diminuto. En lugar de decir Marco, simplemente deseas que el pequeño bicho de luz se encienda. En lugar de decir Polo, la luciérnaga se ilumina por un segundo. A veces permanecen iluminadas hasta por 2 segundos, luego se apagan por tan solo 3 segundos o hasta 10 o 15 segundos. Cuando se encienden, corres hacia donde las viste por última vez, pero al igual que en Marco Polo, ya no están allí, se han movido. Tratas de moverte en la dirección que crees que iban, y con suerte se encienden de nuevo justo frente a tu cara y las atrapas. Parecían estar por todas partes y cada pocos segundos atrapaba una en el aire, luego levantaba la tapa del cubo lo suficiente para meterla sin mirar, mientras trataba de seguir la pista de mi próxima presa. Probablemente perdí tantas como metí en el cubo, pero no me importaba, era verano y yo era un niño y esta era la mejor vida posible. No había prestado mucha atención a hacia dónde iba mientras perseguía a los bichos y, antes de darme cuenta, estaba en el borde del bosque. Miré a mi alrededor y no vi más luciérnagas en el patio. Observé por unos segundos y no vi más luces, pude ver a mi primo también y él estaba allí parado, en el borde, mirando. Las luciérnagas no desaparecieron del todo, solo parecían haberse movido hacia el bosque. Las observé por unos segundos mientras todo el bosque parecía estar lleno de orbes brillantes. Después de un momento miré de nuevo a mi primo, esperando verlo caminar hacia donde yo estaba. En lugar de eso, seguía en el mismo lugar mirando hacia el bosque. Comencé a caminar hacia él y luego me miró. Me miró y, en la luz menguante, pude ver una sonrisa traviesa en su rostro. Luego, volvió a mirar hacia el bosque y salió corriendo hacia él. Me sorprendí solo por un segundo y luego me lancé al bosque sin pensarlo 2 veces. La voz de nuestra abuela nos perseguía diciéndonos que no fuéramos muy lejos, que nos mantuviéramos donde pudiéramos ver la luz del porche. Esos primeros 150 metros de bosque que descendían tenían algunos árboles jóvenes con ramas bajas, pero en su mayoría eran árboles grandes y viejos con raíces enormes que sobresalían del suelo por todas partes. Lo que intento decir es que no habría sido recomendable para la mayoría de las personas lanzarse corriendo por este bosque en la oscuridad. Pero el bosque había sido nuestro hogar durante los últimos años, y cada centímetro de esta parte lo habíamos recorrido muchas veces. Conocíamos esta área tan bien como nuestras propias habitaciones. Pasé por encima de agujeros que sabía que estaban allí y me agaché bajo las ramas bajas sin apartar la vista de las luciérnagas. El aire a mi alrededor estaba lleno de ellas y atrapaba una cada pocos segundos. Estaban constantemente frente a mí, cada vez que sus traseros se iluminaban, estaban 1 o 2 pasos más adelante. Me adentré más y más en el bosque tras ellas.
No miré a mi alrededor para ver dónde estaba mi primo ni me pregunté dónde estaba, asumí que estaba persiguiendo su propio enjambre de luciérnagas colina abajo también. Mi mente estaba llena de nada más que la alegría de la persecución y una suprema confianza de que estaba ganando. Con esa euforia corriendo por mi cuerpo, el bosque de repente se volvió completamente negro. De repente, todos los bichos de luz se apagaron y no volvieron a encenderse. Hasta ese momento, siempre había alguna luz de una fracción de los insectos. Pero ahora, de repente, me sumí en la oscuridad. No me asusté de inmediato, no era un niño que le tuviera miedo a la oscuridad y, como dije, conocía el bosque. Pero estaba desorientado. Me giré y miré hacia atrás, y todavía podía ver la luz del porche. Había llegado al final de la pendiente que descendía desde la casa de mis abuelos. Los árboles se habían despejado un poco y estaba a solo unos metros del fuerte que mi primo y yo habíamos estado construyendo durante todo el verano. Me debatí sobre qué hacer a continuación, volver a la casa, supuse. El juego parecía haber terminado. Pensé que era extraño que todas las luciérnagas desaparecieran de repente, pero no era lo suficientemente curioso como para preguntarme por qué sucedió y, ciertamente, no le atribuí nada siniestro. Y justo cuando estaba a punto de regresar colina arriba, de repente todas las luciérnagas se iluminaron. Fue lo opuesto a lo que acababa de suceder con ellas apagándose, todas las que estaban cerca de mí se encendieron al mismo tiempo y permanecieron encendidas durante unos 4 segundos y luego se apagaron. Permanecieron apagadas por un par de segundos y luego volvieron a encenderse durante unos segundos. Estaban parpadeando todas al unísono. Me quedé boquiabierto ante esto. Una vez más, no estaba asustado, en la naturaleza, los animales a veces actúan de maneras extrañas. Esto era asombroso, y tenía curiosidad de por qué actuaban así, pero no me asusté hasta que me di cuenta de algo más, estaban a mi alrededor. Las luciérnagas me estaban rodeando. No había ninguna a 10 pies de mí, ni a lo lejos, a 10 o 20 metros. Literalmente, cada luciérnaga que podía ver estaba a mi alcance. Me giré y estaban completamente rodeándome. La luz era casi cegadora porque había tantas, y cuando se apagaban, la ceguera nocturna me impedía ver cualquier otra cosa. Todo esto estaba mal, se sentía opresivo, y al principio no podía poner el dedo en la llaga, pero luego lo hice. Se sentía como un letrero de neón parpadeante. Las luciérnagas se sentían como un letrero de abierto parpadeante en una tienda, o tal vez un letrero de todo lo que puedas comer parpadeando en un restaurante. En ese momento, quería alejarme de ellas. No podía imaginar cómo podían hacerme daño, pero esa divertida noche de repente se sentía aterradora, y los bichos cegándome y señalándome al mundo se sentían amenazantes. Estaba a punto de dar mi primer paso hacia la casa, preguntándome cómo reaccionarían las luciérnagas, cuando el bosque se sintió diferente. No escuché nada, pero se sentía diferente. El bosque se sentía pesado y silencioso. No podía escuchar nada y, gracias a las luciérnagas, tampoco podía ver nada, pero, no obstante, sentía que algo estaba cerca, y sentía que sabía que yo estaba allí también. Claro que lo sabía. Las luciérnagas me estaban señalando directamente. El pánico comenzaba a apoderarse de mí, empujando fuera todo pensamiento racional, pero antes de que lo hiciera, este último pensamiento cruzó mi mente. No puedes llegar hasta la casa, está demasiado lejos. Escóndete en el fuerte y tal vez pase de largo. Mientras el terror borraba incluso ese pensamiento, me lancé hacia el fuerte, el instinto me llevó directo a él. Una de las últimas cosas que mi primo y yo habíamos hecho fue cavar una pequeña zanja debajo de él porque ya no podíamos trepar por encima. Era lo suficientemente profunda como para arrastrarse y meterse al fuerte. Me metí debajo de cabeza. Cuando la mitad superior de mi cuerpo estaba dentro, de repente me sentí atrapado con mis piernas y trasero desnudos y expuestos. El miedo de que algo me agarrara y me arrastrara afuera me hizo empezar a sollozar. Moví mi cuerpo cada vez más rápido en un pánico, asustado de no poder entrar, finalmente mis nalgas pasaron por la abertura y estaba dentro. Me arrastré hasta el centro del fuerte, me senté abrazando mis rodillas contra el pecho y seguí llorando. Poco a poco, comencé a controlarme y, de manera inexplicable, me sentí seguro y tonto.
Acababa de huir de las luciérnagas. Mientras más tiempo me quedaba allí, más me tranquilizaba. Comencé a esperar que mi primo no me hubiera visto correr de los bichos y, definitivamente, que no me hubiera oído llorar. Una nueva preocupación empezó a crecer en mí. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Estarían mis abuelos preocupados por mí, tal vez buscando por el bosque con linternas? Acababa de empezar a arrastrarme hacia la salida cuando las luciérnagas volvieron. Igual que antes, sucedió de repente. Un segundo estaba todo completamente oscuro y al siguiente, cada bicho se iluminaba. No estaban dentro del fuerte, lo habían rodeado. Había un espacio de aproximadamente 2 centímetros entre cada una de las tablas y cada pocos segundos, todo era luz cuando sus traseros parpadeaban. Me estremecí y volví al centro del fuerte, acurrucándome de nuevo. Y este fuerte, con sus paredes que un segundo antes me habían hecho sentir tan seguro, ahora se veía como lo que realmente era, un montón de árboles muertos con una débil lámina de metal encima. Me quedé congelado, mirando a la nada y sin ver más que alternancias de oscuridad total y la luz que se filtraba a través de las paredes. Pero después de un tiempo interminable, algo se estaba acercando. Lo sentí antes de escucharlo y verlo. Mientras se acercaba, no hacía mucho ruido, daba pasos lentos y pesados, y aunque no parecía romper ramas, podía escuchar cómo movía las hojas al caminar, lo cual tenía sentido. Habíamos limpiado muchas hojas del área donde estaba el fuerte, así que había más de lo habitual alrededor de este. Sus pasos no sacudían el suelo, pero sí parecían dar golpes firmes. Parecía que cada vez que ponía el pie en el suelo, echaba raíces y nunca se movería de nuevo, pero lo hacía. Cada paso sonaba definitivo, pero durante mucho tiempo no lo fueron. Pronto, sin embargo, estaba dentro del círculo de luciérnagas. Ahora, cuando las luces parpadeaban, había un espacio vacío en la luz. Su sombra se extendía dentro del fuerte cada vez que las luciérnagas parpadeaban. Lloré en silencio y comencé a temblar. Aún no lo había mirado, pero sabía dónde estaba y que estaba observando el fuerte, aunque todavía no dentro de él. Me repetía a mí mismo que no debía mirar, que mirarlo no me serviría de nada, solo me haría enloquecer de miedo, tal vez me haría gritar y llamar su atención. No tenía una manta para taparme la cabeza, pero trataba de actuar como un niño que hace eso cuando cree que hay un monstruo en el armario. La razón por la que los niños hacen eso y por la que yo lo estaba haciendo es simple, es una idea tonta que todavía está arraigada en la parte primitiva de nuestro cerebro, que dice que si yo no los veo, ellos no me ven a mí. Era demasiado mayor para creer en eso, pero intentaba con todas mis fuerzas hacerlo. La criatura empezó a caminar alrededor del fuerte, las luciérnagas parpadeaban, se apagaban y luego se encendían de nuevo, y la sombra estaba en un lugar diferente. Sus pasos pesados continuaban por un rato y luego se detenían. Al principio, tenía la esperanza de que esa cosa no supiera que yo estaba aquí y que, si me quedaba en silencio, podría irse. Después de unos minutos, estaba seguro de que sabía que yo estaba allí. Tenía que saberlo, y solo me estaba atormentando, jugando con su presa antes de destrozar esta pila de madera muerta y sacarme para llevarme a la muerte. Pero eso no sucedió. Seguía paseándose, pero ni siquiera rozaba el fuerte. Seguía aterrorizado y la mayor parte de mi mente estaba en blanco por el pánico, pero había comenzado a pensar de nuevo. Tuve una idea y me aferré a ella, puse toda mi esperanza en ella y me obligué a creerla. Después de todos estos años, sigo creyendo que mi yo de 10 años tenía razón. No podía entrar, porque esto era una casa. Así es como lo entendí en ese momento, y con los años he llegado a creerlo de esa manera. Cualquiera que fuera esa cosa, no podía cruzar fronteras. Las fronteras que creamos en nuestro mundo la bloqueaban. No podía entrar en el fuerte, y no podría haber entrado en la casa de mis abuelos. De hecho, no creo que pudiera haber llegado a su casa. Creo que el borde del bosque la habría detenido. Donde terminaban esos árboles estaba su límite. ¿Qué pasaría si cruzara ese límite? No lo sé. Tal vez simplemente sea incapaz de hacerlo, de la misma forma en que uno es incapaz de tocarse la nariz con el codo, o tal vez le causaría un dolor terrible, tal vez incluso la muerte. Realmente no tengo ni idea,
Tal vez no le haría nada y todo estaba solo en su cabeza. Todavía estaba aterrorizado al borde del pánico y apenas mantenía el control sobre mí mismo. Entonces me di cuenta de que eso era exactamente lo que intentaba hacer, intentaba asustarme, intentaba hacer que entrara en un pánico ciego. Cuando un animal entra en pánico, es tan probable que corra hacia el peligro como que corra lejos de él. Quería que intentara correr para poder atraparme, no tenía ninguna duda de que podría hacerlo, aunque estaba dando pasos lentos, estaba seguro de que podía moverse más rápido. Saber esto me calmó un poco. Si no podía hacerme daño dentro del fuerte, lo único que tenía que hacer era esperar. Pronto alguien, probablemente mi abuelo, vendría a buscarme. Sí, esta criatura era grande, y sí, era astuta, pero mi abuelo traería su rifle consigo. No estaba seguro de si esta criatura podía ser eliminada con un arma de fuego, pero parecía probable. Claramente no era un monstruo imparable y todopoderoso, de lo contrario, habría podido sacar a un niño de 10 años de un fuerte infantil. Sintiendo más confianza y un poco menos de miedo, finalmente decidí intentar ver qué me estaba acechando. Con la luz intermitente de las luciérnagas, no pude distinguir mucho sobre la criatura. Era marrón. No un marrón peludo, sino una especie de carne rugosa. Parecía casi como corteza de árbol. Era muy alta, o tenía las piernas muy largas, el fuerte medía poco más de 1 metro y lo único que podía ver eran piernas. Me incliné hacia adelante para ver más de cerca. La criatura retrocedió un poco e hizo un ruido extraño, sonaba un poco como si alguien sacudiera una maraca o como las cartas que algunos niños colocan en los radios de las bicicletas, pero más bajo y gutural. Me dio escalofríos y erizó mi piel. Aún así, me incliné más, y en respuesta, la cosa comenzó a inclinarse hacia mí y las luciérnagas se apagaron. Sin su luz, al principio quedé completamente ciego, pero poco a poco comencé a ver de nuevo y lo primero que vi fueron ojos rojos. No brillaban en la oscuridad, pero eran de un rojo profundo con una mancha negra en el centro. A medida que mis ojos se adaptaban más, me di cuenta de lo impresionantemente alta que debía ser esta cosa. Estaba casi tumbada solo para poder mirarme directamente a los ojos. Su cabeza era larga y deforme, con extrañas protuberancias que sobresalían en varios lugares. Muy abajo de esos ojos muertos y perturbadores, encontré su boca. Estaba abierta y se veían largos colmillos. No brillaban, estaban manchados de oscuro. Aún podía ver que sus dientes eran blancos en las raíces, pero los propios colmillos estaban oscurecidos, manchados de sangre, sin duda. Con suerte, no era sangre reciente. De repente, recordé a mi primo y me angustié pensando que esta cosa podría haber ido por él antes de venir por mí. La criatura me estudiaba e incluso se inclinó un poco más cerca. En respuesta, me incliné hacia atrás un poco. Comenzó de nuevo a hacer ese ruido de chasquidos, y supe que estaba a punto de gritar, a punto de pedirle que se fuera. Estaba a punto de romper en llanto de nuevo, rogándole que me dejara en paz. Pero antes de que eso sucediera, escuché mi nombre gritado a lo lejos. La criatura se levantó de un salto y empecé a gritar. No gritando para que la criatura se fuera, sino gritando para que mi abuelo me escuchara. Grité, estoy aquí. Grité su nombre, grité que tuviera cuidado, que había algo ahí abajo. La cosa se quedó donde estaba por 1 minuto más y luego desapareció en un instante, confirmando lo que ya sabía, no habría tenido forma de huir de ella. Seguí gritando y no me detuve hasta que mi abuelo quitó la lámina de metal de la parte superior del fuerte. Entonces dejé de gritar y comencé a llorar. Levanté los brazos hacia mi abuelo como un niño pequeño que quiere que lo carguen, aún era un hombre fuerte y me levantó. Continué llorando, le decía que iba a atraparme, él me daba palmadas en la espalda y yo enterraba la cara en su hombro. Empezó a caminar colina arriba, yo seguía repitiendo que iba a atraparme, él me decía que no había nada que pudiera atraparme, pero yo protestaba. El mayor alivio que he sentido en mi vida fue cuando salimos de ese bosque. Hasta ese mismo momento, estaba seguro de que iba a morir y en ese instante supe que estaba a salvo y que nada podría volver a meterme allí. El abuelo me bajó. ¿Sabes dónde está tu primo?, preguntó. Mi corazón se desplomó.
Había esperado y pensado que él estaría aquí. Descubrir que no lo estaba me golpeó como una ola de tristeza. Caí de rodillas y empecé a llorar, murmurando entre sollozos que lo había atrapado. Vi a mi abuelo caminar de regreso hacia el bosque y me di cuenta de que no llevaba su arma. Corrí hacia él y lo agarré. Le rogué que no fuera, él dijo que tenía que hacerlo, y que volvería enseguida. Finalmente, solo le rogué que llevara su arma con él. Cedió. No creía que hubiera visto algo, pensaba que tal vez habíamos ido demasiado lejos de la casa y perdido de vista la luz del porche y que eso me había asustado. Tal vez había oído algo y me asusté. Pero no creía que hubiera algo peligroso en el bosque. No hasta que no pudo encontrar a mi primo. Aún entonces, no estoy seguro de qué creía. El abuelo había estado fuera más de una hora y yo seguía sentado en el porche con mi abuela. Ella me había dado chocolate caliente y quería que me bañara y me preparara para ir a la cama, pero yo me quedé en el porche. De vez en cuando veía una luz en el bosque y mi corazón se detenía pensando que era una luciérnaga, luego me daba cuenta de que era la linterna de mi abuelo y me calmaba. Volvió y llamaron a la policía. Los siguientes días son un borrón. Había tantas personas, tantas lágrimas y tantas preguntas. Pero nunca se encontró ningún rastro de mi primo. Nunca le conté a nadie exactamente lo que vi. Después de haber tenido tiempo para tranquilizarme, me di cuenta de que nadie me creería. En el mejor de los casos, pensarían que estaba traumatizado y que mi imaginación se había desbordado. En el peor de los casos, pensarían que estaba encubriendo algo. Al final, conté una mentira que estaba muy cerca de la verdad. Omití el círculo de luciérnagas, omití el haber mirado a la criatura, simplemente dije que me escondí en el fuerte y que lo que sea que estaba en el bosque no me encontró. Los policías lo creyeron, mis padres lo creyeron, y pensé que con el tiempo yo también lo creería. Mi familia susurraba a mi alrededor durante meses. Finalmente escuché la teoría oficial de unos chicos en la escuela. Aún era la década de 1980 y el pánico satánico seguía vigente. La mayoría de la gente creía que un culto había secuestrado a mi primo y le había hecho cosas indescriptibles. No había ningún culto, pero estaba seguro de que se le habían hecho cosas indescriptibles. Algunas personas más racionales pensaban que simplemente se había perdido y tal vez había sido mordido por una serpiente o se había roto una pierna y había muerto en el bosque. Esa era una teoría perfectamente lógica, pero él nunca se habría perdido en el bosque desde el principio, y la familia lo sabía. Creo que la familia siempre creyó en la teoría del culto satánico, pero nunca se habló de ello. Lo que casi empeoraba la muerte de mi primo, era casi como si nunca hubiera existido. No sé qué era esa cosa en el bosque y no quiero creer que haya algo sobrenatural en ella. Quiero creer que simplemente era algo que evolucionó de manera diferente a nosotros, y eso puede ser cierto. Pero hay algo que parece místico sobre el control que tenía sobre las luciérnagas y sobre cómo no podía entrar en mi fuerte. Creo que era una criatura inteligente, pero no sé si era malvada o solo tenía hambre. Pero sí creo que sigue en ese bosque y me pregunto si está sola.